Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. Arremetida de las FARC. En los últimos días, los colombianos han sido testigos de numerosos ataques terroristas por parte de la organización criminal que al mismo tiempo continúa sentada en la mesa de diálogo de paz en Cuba con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El suroccidente de Colombia ha sido una de las zonas más afectadas por esta escalada terrorista, dirigida también contra la infraestructura eléctrica y de hidrocarburos en Colombia. Arrecian los ataques del grupo terrorista de las FARC. La población de Tumaco, en el departamento colombiano de Nariño, completa más de una semana sin energía eléctrica. Unidades del grupo terrorista derribaron 8 torres eléctricas en la región, afectando en total a 300.000 personas en 5 municipios. Según autoridades locales, esta escalada de atentados se salda hasta el momento con la voladura de 19 torres de energía en los departamentos de Nariño y Cauca, en el suroccidente del país. Además, en los últimos días, la organización criminal de las FARC ha atentado reiteradamente contra la infraestructura de hidrocarburos del país. Figuran el oleoducto Trasandino, el oleoducto San Miguel Orito, el oleoducto Caño Limón Coveñas y el gasoducto binacional Antonio Ricaurte, entre otros. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, rechazó con vehemencia esta escalada terrorista. Aún quedan por ahí algunas de esas culebras, algunas de esas ratas, como les dicen algunos. Pero la verdad es que hay que buscar la manera en que estas personas, de una vez por todas, renuncien a hacerle daño a los demás ciudadanos. Parece innegable. El propio presidente Juan Manuel Santos advirtió desde la base militar de La Arandia, en el departamento selvático de Caquetá, que las FARC preparan una nueva ofensiva. Puntos emblemáticos, sitios emblemáticos, puede ser este fuerte, La Arandia, el batallón Cazadores en San José de Guaviare o la Macarena. Por eso hay que estar con el ojo avisor. Todo esto ocurre mientras el gobierno mantiene en curso el proceso de paz con el grupo terrorista de las FARC. Desde La Habana, Cuba, Pablo Catatumbo, hoy jefe negociador de las FARC, reconoció el asesinato del concejal de Palmira, Osvaldo Díaz, secuestrado hace 13 años. A la familia del concejal, respetando todo su dolor, estoy dispuesto a darle todas las explicaciones del caso. La familia de Díaz recibió contrariada la fatal confesión de la muerte en cautiverio del concejal. Supremamente dolorosa. Nadie sabe y me extraña que el Señor diga que está con nosotros y nadie sabe el dolor. Muy bien, continuamos en el programa La Noche, hoy con invitados desde diversas orillas ideológicas. Estamos con Clara López del Polo Democrático, está el senador Juan Carlos Vélez, que es el jefe de debate del Movimiento Centro Democrático, con el senador Juan Lozano, que hace parte del partido de la U. Integramos ahora a Antonio Navarro, él es vocero del Movimiento Progresistas, es ex senador de la República, también en este momento pues es un eventual candidato a la presidencia de Colombia, no lo ha anunciado públicamente, pero muchos sectores de opinión dan por sentado que participará en la próxima contienda electoral. Señor Antonio Navarro, bienvenido al programa La Noche y comienzo preguntándole sobre este proceso que estamos analizando, este proceso electoral que se avecina en Colombia el próximo año. El presidente Juan Manuel Santos había puesto un plazo de noviembre para que las negociaciones de paz con las FARC dieran resultados. Los resultados aún no se han dado. ¿Deben estos diálogos suspenderse temporalmente, indefinidamente, o deben ser totalmente, digamos, deben continuar estas conversaciones en el proceso electoral que se avecina en Colombia? Buenas noches, ¿cómo les va? Ustedes saben que las FARC no quieren mucho a los del M-19 y han hablado mal de Navarro, de Petro, de toda la gente que firmó la paz hace 25 años. Pero yo he estado conversando con periodistas, con miembros del equipo negociador del gobierno y todos me dan la misma impresión. Creen que las FARC por fin entendieron que no van a ganar, que la victoria no es posible, que el alzamiento armado tiene que terminar. Si eso es así, esa es la condición esencial para que haya una posibilidad de paz negociada. Si eso es así, yo creo que hay que tener un poco de paciencia en el tema de darle el tiempo que el proceso necesita, porque no hay líderes, digamos, con autoridad de esa histórica. Mario Lambda está muerto, el Mono Jojoy está muerto,
Cano está muerto, los líderes de las FARC no tienen la misma autoridad que tal vez algunos de sus antiguos camaradas o compañeros que murieron. Pero no hay que suspender las conversaciones. A mí me parece muy mala idea suspender las conversaciones porque eso va a generar un ambiente de incredulidad sobre la posibilidad de ese proceso de paz. Y creo yo por eso que hay que continuarlas, que en medio de las elecciones hay que continuarlas. Eso sí, no es eligiendo al presidente Santos como se garantiza que la paz salga adelante, eso es una equivocación. Yo mismo lo he dicho, yo estoy a favor del proceso de paz con todo, pero no voto por la reelección de Santos ni amarrado. De manera que aquí hay, quiere decir que la paz es de los colombianos. No me gusta, repito, la idea de una suspensión temporal. Sigan las conversaciones, hagan todo lo posible porque salgan lo más pronto posible, pero tampoco pongamos fechas fatales. Senador Juan Carlos Vélez, del Partido Centro Democrático, ¿usted cree que sí se pudiesen llevar a cabo esas conversaciones y tendrían algún resultado en medio de un proceso electoral o terminarían involucradas, como lo dije al comienzo pues, de esta entrevista, las FARC terminarían involucradas como un candidato más indirectamente, donde quien esté a favor de la paz o de la paz que está buscando el presidente Santos votaría por este proceso y quien esté en contra pues sencillamente votaría por otro candidato? Yo pensaría que es el propio presidente Santos el que puede estar haciéndole la propuesta a las FARC de suspender los diálogos mientras se adelanta el proceso electoral, porque si bien, como lo decía ahora, las FARC pueden dar algunas muestras de ayudarle al proceso de paz y dejar la sensación que el proceso de paz va a salir airoso o exitoso en estos días, es decir, que esas actuaciones de las FARC permitan darle a entender a los colombianos que la paz se va a firmar, así sea después de la suspensión de los diálogos. Así como pueden ayudar, también pueden ser perjudiciales si en el momento del proceso electoral, de las elecciones, el diálogo o el proceso de paz continúa, pues eso podría, por el malestar que hay entre los colombianos, por el desprestigio que tiene este proceso de paz, podría producirle unos resultados favorables, en este caso, por ejemplo, al expresidente Uribe, que aspira al Senado a través del Centro Democrático, porque es tal el desprestigio del proceso de paz que podría ser contraproducente para el propio gobierno del presidente Santos. O sea que a mí no me parece extraño que la idea de suspender los diálogos no haya salido de las FARC, sino que provenga del propio presidente Santos para evitar un desastre o un fracaso electoral el próximo año. Senador Vélez, ¿usted cree que es cierta esa afirmación que señala que si el gobierno del presidente Juan Manuel Santos llega a suspender las negociaciones indefinidamente, llega a definitivamente dejar de negociar con las FARC, los directamente afectados van a ser los de su partido porque se quedarían sin la bandera principal, que es la crítica directa al proceso de paz, de alguna manera pues para captar esos votos de opinión que critican constantemente el proceso tal como está planteado por parte del presidente Juan Manuel Santos? Mire, si se firma el proceso de paz en estos próximos días, si se llega a un acuerdo de paz, quiero decir, pues seguramente eso le va a producir algunos retos de la aspiración de la reelección del presidente Santos. Pero yo vengo haciendo un recorrido con el expresidente Uribe desde el mes de enero por todo el país. Y yo puedo decir que a los colombianos el proceso de paz sí les parece un tema importante, pero no el más importante. El tema de la seguridad, por ejemplo, es un problema que hoy afecta a todos los colombianos. La seguridad de las ciudades es un problema que está dándole muy duro a la población, la situación del agro, la problemática de la educación, etcétera, etcétera. Hay muchos temas que nos preocupan a los colombianos, no solamente el tema del proceso de paz. Yo pensaría que ese acuerdo puede sí beneficiar un poco esa aspiración de reelección del presidente Santos, pero de ninguna manera será definitivo para lograr la reelección. Hay tantos problemas en el país y han sido tan mal manejados que por eso hoy la imagen favorable del presidente Santos está rondando entre el 25 y el 30% y su posibilidad de reelección hoy en día, según las últimas encuestas serias de firmas encuestadoras importantes, están diciendo claramente que no va a haber posibilidad de reelegir al presidente Santos. Así se firme el proceso de paz, no veo la más mínima posibilidad de lograr esa reelección. Senador Juan Lozano,
¿Por qué cree usted que no es conveniente que el proceso electoral se dé al mismo tiempo de las negociaciones? ¿Cuáles son los principales riesgos que puede correr el país si se llega a dar esa coyuntura? No, lo que yo he señalado en primer término es que es absolutamente inconveniente la suspensión por la falta de reglas y por el peligro que entraña desde todas las perspectivas. Lo segundo es que si es un proceso en el que no hay hechos de paz, si es un proceso sin horizonte de tiempo, en el que indefinidamente siguen matando a nuestros soldados, siguen matando a nuestros policías, siguen secuestrando a nuestros conciudadanos, siguen reclutando a nuestros niños, siguen narcotraficando, no tendría sentido ninguno. El problema es que a Juan Manuel Santos le cogió la noche con el proceso. A Juan Manuel Santos se le juntaron el calendario electoral, la caída vertiginosa en las encuestas y la ausencia de resultados en el proceso de paz. Lo que no puede suceder es que se convierta simplemente en un distractor el proceso de paz, en un distractor sangriento, en un distractor con prolongación de este escenario de dolor y de tragedia que hemos vivido los colombianos. Y por eso es que Juan Manuel Santos en algún momento de su gobierno va a tener que amarrarse los pantalones y en algún momento va a tener que poner los puntos sobre las íes y en algún momento va a tener que asumir una rienda consecuente para suspender esta improvisación cotidiana, este carnaval de que en cada mañana los colombianos miramos a ver en las noticias qué nueva sorpresa nos depara Juan Manuel Santos cambiando las reglas de juego del proceso de paz. Voy con Clara López, presidenta del Polo Democrático Alternativo y candidata a la presidencia. Señora Clara, ¿cómo entender o cómo defender un proceso de paz cuando, pues, por un lado, los colombianos están siendo testigos de atentados terroristas constantes contra las redes eléctricas? Por ejemplo, Tumaco. ¿Cómo puede pensar uno que es un hecho de paz que este grupo que está dialogando, supuestamente está buscando unos acuerdos con el gobierno colombiano, actúe en contra de la sociedad civil, de la población civil de esa forma? Llevan 5 días sin luz. Bueno, definitivamente no es ningún hecho de paz, pero son las reglas del juego que se establecieron con el gobierno para llevar adelante la negociación. Si mal no recuerdo, parte fundamental, y lo ha repetido el presidente Juan Manuel Santos una y otra vez, es que se va a negociar durante el conflicto. Para eso es que tiene que tener éxito la negociación, para ver si podemos ponerle fin al conflicto armado. Pero me preocupa mucho la falta de liderazgo del presidente. Fíjese usted, hoy a estas alturas, preguntándole a la opinión pública, a unos partidos, a unos sí, a otros no, suspendo, sigo adelante, lo termino definitivamente, en vez de asumir la posición muy valiente que tomó en un comienzo de iniciar el proceso. Para sacarlo adelante necesita convicción y necesita liderazgo, convocar a toda la sociedad. Yo creo que para que haya reconciliación en este país no podemos seguir con ese péndulo presidencial que denota una falta de compromiso real hasta con su propia política de paz. Creo que, repito, lo que se necesita es continuar con el proceso y desde luego, si se logra un cese al fuego, sería lo óptimo. Eso es lo que le daría a uno más confianza. El gobierno no lo está planteando, la guerrilla tampoco. Ellos han planteado uno bilateral, ahí hay una discusión, lo que se necesita de todas maneras. Y yo creo que ese es el compromiso, es convocar a la sociedad, convocar a toda la sociedad civil, a toda la gente de bien. Mire, ya es hora de que dejemos esto atrás, es un anacronismo. Necesitamos poder construir paz en este país porque no podemos esperar otros 220.000 muertos como los que nos dijo la Comisión de Verdad Histórica para volvernos a sentar. Presidenta del Polo Democrático, candidata a la presidencia de Colombia, Clara López, le agradezco el tiempo que le concedió al programa La Noche. Usted tiene que irse, tiene una agenda muy apretada, pero le agradezco el tiempo que sacó para nuestros televidentes. A usted, muy buenas noches y muchísimas gracias. Muy bien, a todos nuestros televidentes, ya regresamos, vamos a una segunda pausa comerciales. Cuando volvamos estaremos analizando cómo afecta o cómo podría afectar el proceso electoral unas eventuales negociaciones que no sean suspendidas por parte del presidente Juan Manuel Santos, conversaciones que ya completan cerca de un año con el grupo terrorista de las FARC. Ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.